Buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en esta mesa redonda. Todo y cada uno de los actos que se realizan alrededor del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tienen una finalidad: visibilizar, concienciar y, por supuesto, no dejar en el olvido a esas 1.118 mujeres contabilizadas desde 2003. 37 este año y 5 menores. Es necesario repetir estas cifras para ser conscientes de su gravedad. Esto no quiere decir que durante el resto del año no se trabaje en esta dirección. Realmente, el grueso de trabajo es el que se realiza durante los 365 días del año. Realmente estoy segura que esta tarde, a todos y a todas los que estáis aquí presentes, nos gustaría no estar hablando de estos temas, no de las violencias machistas, y si realmente la violencia de género es un problema de las mujeres, que es el título que lleva la mesa que hoy proponemos. Hoy contamos con dos grandes ponentes: Lidia Férez Díaz, psicóloga del Servicio de Gestión de Penas Alternativas de la Prisión de Almería, y con José Antonio Ruiz Alba, filósofo, facilitador de grupos de hombres y especialista en nuevas masculinidades, al que invito para que luego más tarde nos explique lo que es facilitador de grupos de hombres y qué es eso de las nuevas masculinidades, que tantas dudas suspica entre el resto de la población. Lidia nos hablará de la importancia de trabajar con los agresores, los programas de trabajo que se siguen, sus valoraciones. Me he perdido, perdón. Y de dónde viene y también José Antonio nos hablará de dónde viene ese pensamiento patriarcal, entre otros muchos temas que abordarán y con los que pretenden hacernos reflexionar. De nada nos vale acudir a estas conferencias si al término no reflexionamos un poco sobre lo que se nos ha contado. Me gustaría finalizar con dos temas. Primero, con algo que dijo nuestra juventud el pasado 24, cuando ellos también reivindicaban la necesidad de poner fin a esta lacra, con la lectura de parte del final de su manifiesto, en el que rezaba así: ponemos el grito en el cielo por todas esas mujeres que han sido víctimas de una violencia que, en algunos casos, es posible prevenir mediante la acción y creando conciencia. Porque un feminicidio no ocurre de un día para otro, no es un hecho que nazca de la nada. Se alimenta de comportamientos a los cuales no se les pone un alto. Por ello, es importante reivindicar este día, para detener esta barbarie que tanto mal provoca. Eduquemos en igualdad y enseñemos que nadie puede disponer de la vida de otra. Y por otro lado, la segunda cosa con la que me gustaría finalizar, y es también un hecho real y algo que creo que nos puede servir para reflexionar y pensar un poco sobre la gravedad de este problema. Va este relato sobre la campaña del lazo blanco. Esto es un hecho verídico. Es una iniciativa de hombres canadienses que, conmocionados por la llamada masacre de Montreal. En esta masacre, un joven asesinó a 14 jóvenes mujeres. Él no era estudiante de la Politécnica donde realizó estos asesinatos. Algunos años antes sí que había intentado ingresar en esta escuela para estudiar ingeniería. Una vez que acabó con la vida de estas jóvenes mujeres, se suicidó. Y en su bolsillo se encontró una carta, la cual decía: las mujeres no deben estudiar ingeniería, es un rol de hombres. Si él no había podido entrar a la Politécnica era porque alguna mujer, por culpa de las políticas canadienses de discriminación positiva, lo había desplazado. El 6 de diciembre, como he dicho, decidió castigarlas. Y seguía su carta: por favor, tomen nota de que si estoy cometiendo suicidio no es por razones económicas,
sino por razones políticas. He decidido matar a las feministas que han arruinado mi vida. Ellas siempre han tenido el talento de irritarme. Quieren mantener las ventajas de ser mujer mientras tratan de arrebatar aquellas a los hombres. Son muy oportunistas, ya que se aprovechan del conocimiento acumulado por los hombres a través de los años. Siempre tratan de sobrepresentarlos cada vez que pueden. Es más, en esta carta acompañaba una lista con el nombre de 19 mujeres más, a las cuales pensaba asesinar también. Y al final de esta lista decía: estas mujeres morirán aproximadamente hoy. La falta de tiempo, puesto que empecé muy tarde, ha permitido a estas feministas radicales sobrevivir. Creo que esto deja claro el porqué de la violencia de género y el porqué esta violencia de género va dedicada solo por y para las mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres. Os voy a dejar ya con los dos ponentes, el ponente y la ponente que tenemos esta noche, que ya lo he presentado anteriormente, y la persona que también nos acompaña en esta mesa es Carmen Yago, psicóloga del Servicio CABI del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Cuando queráis, tenéis la palabra. ¿Sí? Buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis en esta mesa. Dentro de las actividades del 25 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de las Violencias Machistas, este año hemos considerado muy importante poner el foco en la prevención, mirar la responsabilidad como sociedad de quien ejerce este tipo de violencia. Estamos durante años escuchando mensajes en los que se pone el foco en la mujer que es víctima, ¿no? En mujeres que tratan de enfrentar todos los días situaciones de abusos, violencias en la pareja, en el entorno laboral, con mensajes como denuncia, no te calles, sal a la calle, manifiéstate. Y a estas alturas, cuando muchas mujeres ya estamos pues hartas de ser precarizadas, violadas, ninguneadas, ignoradas, maltratadas, en nuestras pretensiones y derechos, la pregunta es ¿qué papel tienen nuestros compañeros? ¿Qué papel tienen los hombres? ¿No? ¿Qué están haciendo ellos, entre ellos, con sus congéneres, con sus hijos? Para favorecer que esta violencia ya no solo que no se produzca, sino que deje de ser pensable en la vida común. Como ha comentado Nani, la concejala, este año ha habido 37 mujeres asesinadas por sus parejas, 5 niñas y niños, a quienes un hombre les ha arrebatado la vida por la misma razón que el asesino del campus de Montreal asesinó a 14 mujeres en 1991. Cada hombre que agrede a una mujer no está solo. Alrededor de él hay familias, hay amistades, hay instituciones, una comunidad que puede intervenir en este problema. De 2015 a 2020, el número de hombres condenados con sentencia firme en nuestro país fue de 161.329. La violencia de género es la tercera causa de ingreso en prisión, en un estado en el que casi 1 de cada 10 hombres que está en prisión está condenado por este delito. En 2020 las llamadas al 016 aumentaron un 232,57% porque para muchas mujeres confinarse con su pareja fue un verdadero cautiverio, más aisladas, controladas y en un entorno de mucha impunidad. El propósito de nuestra sociedad es que la violencia hacia las mujeres deje de existir en cualquiera de sus formas y que si de alguna manera es ejercida, que contemos con la máxima protección efectiva para las víctimas. Pues para reflexionar sobre todo ello, contamos esta tarde con la presencia de Lidia Pérez Díaz y de José Antonio Ruiz Alba. Lidia es psicóloga, graduada por la Universidad de Murcia desde 2019, funcionaria perteneciente al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, en la especialidad de Psicología. Ha trabajado en el Centro Penitenciario de Almería y actualmente se encuentra en el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas. Allí lleva a cabo programas de tratamiento con hombres que han sido condenados por violencia de género
y cuya pena ha sido suspendida por el tribunal sentenciador, condicionada a llevar a cabo un curso de igualdad de trato y no discriminación, para evitar la reincidencia, como una prevención terciaria, ¿no?, cuando el delito ya se ha producido. Y José Antonio Ruiz es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, máster en el ámbito de la psicología, especialista en autocuidado, sexualidad y relaciones humanas. Ha sido docente, ha trabajado en el tercer sector. Su interés radica en estudiar cómo la identidad masculina se construye. Fundador de la primera asociación dedicada a trabajar con hombres en la región de Murcia, la Asociación Hombres por el Encuentro, y secretario de la delegación de AIGE en Murcia. Sin más, vamos a disfrutar de esta mesa con Lidia y con José. Y bueno, en primer lugar intervendrá Lidia, a continuación le daremos la palabra a José y después abriremos un turno de preguntas para dialogar acerca de esta cuestión que nos convoca esta tarde. Y bueno, pues muchísimas gracias a Lidia, a José por aceptar la invitación a participar en esta mesa y adelante. Buenas tardes a todos. Decir primero que estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, Carmen, y también agradezco pues esta oportunidad a la Concejalía de la Mujer, a Nani, a Isa y demás personas que han hecho esto posible. Y es para mí un honor estar aquí hablando de algo tan importante, ¿no? Al menos importante para mí. Bueno, en primer lugar, y yendo al grano, ¿la violencia de género es solo cosa de mujeres? Pues para mí no. Para mí es mucho más. Es un problema social y es un problema comunitario y es una responsabilidad de todos. Por eso también pues estáis y estamos aquí hoy. Pero esta mesa redonda va de miradas, de distintas miradas desde la prevención. Y a mí me toca hoy la difícil tarea, de hablaros sobre el agresor y sobre la intervención psicológica que se hace sobre él para prevenir que haya una nueva víctima, ¿vale? Lo que hacemos en nuestro trabajo es intervenir sobre el agresor para al final proteger a la posible futura víctima. Vamos a ir poco a poco. Yo de aquí me voy contenta si puedo haceros reflexionar y que os surjan pues preguntas nuevas, ¿no?, sobre esto que os voy a contar y que podáis también comentar. Lo primero que quiero contaros, para que entendáis el trabajo con agresores, es que desde la psicología hay dos maneras de intervenir con los penados. La primera es en prisión. Esto ocurre cuando un preso decide voluntariamente, y esto es importante, hacer un programa. Es decir, que para poder trabajar con ellos, primero tienen que querer. Si no quieren, no se puede hacer. Y además tienen que estar en prisión el tiempo suficiente y necesario para que se pueda hacer. ¿Qué quiere decir esto? El programa dura 10 meses. Si la persona está 6 meses, si la persona está 8 o 9 meses, normalmente y a veces no da tiempo a hacerlo, ¿vale? Así que sale habiendo estado en prisión, pero sin un programa. Yo he estado durante un año, ¿vale?, en prisión, haciendo este tipo de programas con violencia de género con agresores. Y ahora estoy también dentro de la prisión, pero en otro servicio distinto. Esta es la segunda manera de intervenir con ellos. Estoy en lo que se llama el Servicio de Gestión de Penas Alternativas. ¿Qué es esto? ¿Qué es este nombre tan raro? Bueno, voy a explicarlo de manera muy sencilla. En algunos casos, cuando es la primera vez que una persona delinque y la condena no es tan grave, no es tan larga, pues el juez decide que en lugar de que la persona vaya a prisión, está en libertad, en una especie de libertad condicional, en la que tiene una orden de alejamiento con la víctima y en la que tiene que hacer un programa psicológico, ¿vale?, con nosotros, un programa de tratamiento. Es decir, que el curso que en prisión una persona hace voluntariamente, ¿vale?, en este segundo caso, lo tiene que hacer de forma obligatoria con nosotros. Por tanto, hablamos de una persona que es condenada por un delito, una persona que está en libertad y que tiene que venir una vez a la semana durante 10 meses a hacer el programa.
Esto quiero dejarlo claro porque no hablamos de un programa rápido ni un cursillo, no, es una cosa bien planteada, ¿vale? Y durante un largo tiempo. Esta pena alternativa a la prisión es algo que tenemos en España, esto lo digo también para quien le interese, que no busca tanto el castigo, sino que lo que busca más es una reeducación y una reinserción del penado para también prevenir que cometa un nuevo delito cuando salga, un nuevo delito de violencia de género. Entonces, ahora yo pregunto, ¿este programa de qué puedo ir? ¿Qué se hace en él? ¿O qué haríais vosotros con una persona agresora? Bueno, pues para eso quizá hay que preguntarse primero qué delitos son los que nos encontramos dentro de la violencia de género, o al menos qué delitos son los con los que nos encontramos en nuestro servicio. Vamos a ver que hay una gran variedad. Primero, tenemos delitos de malos tratos habituales. Por ejemplo, un delito en el que hay una violencia física y psicológica habitual y que además ha sido constante, ¿vale? Durante un tiempo de la relación, donde la víctima en estos casos pues, suele estar machacada. También tenemos delitos únicos de violencia psicológica, que van desde unas humillaciones o injurias, podemos ver en las sentencias palabras pues, como puta, guarra, no vales para nada, a amenazas incluso de muerte, amenazas que se pueden dar por un conflicto de celos, por infidelidades, por problemas que haya con los hijos, o también a veces encontramos amenazas a la víctima para que quite la denuncia, para que no ponga otra nueva, amenazas para llevarse a los hijos, o también amenazas de suicidio, cuando la persona dice, si me dejas me mato, ¿vale? Esto pasa y también causa mucho daño. Tenemos también delitos de acoso. Estos delitos normalmente ocurren cuando tras la ruptura de una relación. El hombre en este caso no acepta que esto haya pasado y lo que hace es, pues, vemos que bombardea mensajes y bombardea llamadas. Y también está lo que hoy en día se llama ciberacoso, que es acosar a la persona también a través de las redes sociales. Bueno, más delitos. Tenemos delitos de quebrantamiento de una orden de alejamiento. Cuando hay una pelea en la pareja y la víctima es dañada, ¿no? Esta tiene una orden de alejamiento. Es decir, que en este caso, ¿no? Pues el hombre, por ejemplo, no puede acercarse a menos de 500 metros de ella, de su casa, y tampoco puede comunicarse, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que esto se rompe. Bien sea porque ve y habla con ella, o no hace falta que la vea ni hable con ella, sino simplemente si está a menos de 500 metros. ¿Vale? Incluso en nuestro servicio nos hemos encontrado con algunos casos donde están conviviendo ambos, pero esto también es un delito, porque sigue existiendo esta orden de alejamiento. Y luego tenemos delitos vemos delitos donde hay una lesión puntual, una o dos lesiones puntuales. Desde lesiones podemos hablar más leves, donde vemos empujones, pues arañazos, forcejeos, hasta lesiones más graves, donde hay palizas con sentencias con rotura de huesos. Y yo también os hago la pregunta, y es que si creéis que en estos casos, donde vemos una lesión simplemente en la sentencia, quizá también ha habido antes una violencia psicológica, ¿no? Pero esto no aparece. Entonces, resumiendo un poco, tenemos delitos de malos tratos, psicológicos, de lesiones, de acoso y de quebrantamiento de una orden. Por último, también encontramos la violencia sexual, ¿vale? Y otras, como mencionar brevemente cuando hablamos de violencia económica, control a la pareja o aislamiento, ¿vale? Bueno, y antes de seguir comentando cómo en el programa tratamos estos delitos con los agresores, sí que quiero ceder un espacio aquí a los hijos y a los menores que sufren todo esto, porque son los grandes olvidados. ¿Sois capaces? Yo pregunto si somos capaces, ¿no?, de ponernos en la piel de un niño y de un adolescente que tiene esto en casa. Hijos que escuchan las discusiones, que se ponen en medio de las agresiones, que se ponen en medio de las agresiones para separar a la madre y el padre,
y que también se llevan los golpes colaterales. Incluso, yendo más allá, fijaos simplemente lo que puede ser como un niño que no sabe muy bien lo que está pasando, ve como a su padre se lo lleva a la policía y no lo ve en semanas, en meses, o si está en prisión, incluso en años, ¿no? Hasta que hay un punto de encuentro. Y fijaros también lo que es para la madre, que no solamente tiene que lidiar con su proceso como víctima, sino que también tiene que atender y que cuidar a su hijo, que es menor. Esto es muy duro y por eso quería traer un espacio para ello, ¿vale? Para concienciar que también sean vistos. Bueno, entonces, con esta variedad de casos y delitos que nos encontramos, ¿qué hacemos? Bueno, pues algo fundamental con lo que nosotros trabajamos es intentar que ellos tomen conciencia de lo que han hecho. Por ejemplo, si hay una amenaza de muerte, a veces escuchamos como nos dicen, pero es que yo no lo decía en serio, es que en realidad no quería matarla, no es para tanto. No, hay que transmitirle que eso se ha dicho y que tiene una intención y que eso causa un temor en quien lo escucha, ¿vale? Otro ejemplo, hay personas que vienen y están acostumbradas a insultar, a que les insulten y a levantar la voz. Y vienen y te dicen, es que, bueno, son las típicas discusiones de pareja, es que a todos nos pasa. Pues tampoco. Hay que hacerles ver que en una discusión de pareja normal no se insulta y tampoco se amenaza, ¿vale? Que el respeto entre las dos personas siempre es posible. Y así pues con cada tipo de delito y de violencia. Incluso me encontré, ¿no?, con un participante que tuvo un shock en una sesión cuando hablábamos de violencia sexual y de lo que era, y que descubrió que él estaba agrediendo a su mujer, ¿no? Él contaba cómo llegaba a casa, ella estaba dormida, pues le levantaba la falda y lo hacían, ¿no?, sin consentimiento ninguno. Y claro, él en ese momento pues se dio cuenta de que eso era una agresión, ¿vale? Entonces hay que dejarle claro que estas cosas son violencia, porque algunos no lo identifican o no quieren verlo, ¿vale? Y también el daño que causan en el otro. Entonces, además de que nosotros en el programa les tratemos de concienciar sobre los tipos de violencia, ¿vale? ¿Qué más hacemos con ellos o qué haríais? Pues quizá podemos preguntarnos qué es lo que hace que una persona cometa este delito. Es decir, si sabemos qué es lo que influye en esta violencia, pues podemos llevarlo al programa, trabajarlo e intervenir sobre ello, ¿vale? Entonces voy a mencionar simplemente de forma breve algunas cosas que influyen, ¿vale?, con las que trabajamos. Influye que la persona no sea capaz de controlar su ira y que sea impulsiva. Influye que tenga unas creencias sexistas que apoyen la desigualdad entre el hombre y la mujer. También tenemos en cuenta, y hay que tener en cuenta, si la persona ha sido víctima de violencia en su infancia y también si lo ha visto en sus padres, si en sus padres ha visto esta violencia de género. Y otros como son el que tenga baja empatía, el que tenga dependencia emocional hacia su pareja, miedo al abandono, problemas de celos y también dificultad para poder entender y gestionar las emociones. Y luego tenemos una variable que es el consumo de sustancias. Ojo con esta. No quiere decir que una persona agreda porque consuma. Esto no se puede justificar. Lo que ocurre es que el consumo abusivo lo que hace es que el consumo abusivo facilita, ¿vale?, y puede facilitar la aparición de esta agresión. Y además, cuando una persona tiene una adicción, también tiene otras dificultades. Tiene problemas o suele tener problemas familiares, problemas laborales, problemas de dinero. A veces también vemos en las sentencias cómo le piden dinero a la pareja para consumir, esta lo niega y luego hay agresión, ¿vale? Y también más problemas psicológicos. Entonces, ¿es un factor que tenemos en cuenta? Sí. Y lo que hacemos es que cuando vemos que la persona tiene un problema de adicción y esto puede estar relacionado con su agresión, ¿vale?,
pues la mandamos y la derivamos a un servicio público donde la atienden. Y además le ponemos que este programa sea obligatorio. Y también lo gestionamos nosotros. Bueno, y ahora pues ya me podéis estar preguntando, bueno, sí, Lidia, esto es muy bonito, suena todo muy bien, pero ¿esto funciona? ¿Esto realmente vale para algo? Bueno, pues mi respuesta es sí, no voy a decir que no, pero sí funciona porque lo estudió y los años haciendo programas desde la Secretaría General lo demuestran. Se ve que las personas que hacen este programa, ¿vale?, tienen menos posibilidad de delinquir de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que haciéndolo realmente se está previniendo la violencia de género. Y además yo personalmente también veo cambios en ellos. Algunas veces son más grandes, algunas veces son más pequeños, pero en general y en los participantes que tenemos, la persona que entra y la que sale 10 meses después no es la misma, ¿vale? Otra pregunta, Lidia, ¿esto funciona siempre? No. Hay personas, son pocas, pero hay personas con las que el programa al final pues no llega a funcionar del todo. También yo planteo la posibilidad o la pregunta de, bueno, ¿por qué en algunas personas no funciona? ¿Y qué es lo que podemos hacer, ¿no? Que es algo con lo que nosotros también trabajamos. Y bueno, ya para también ir llegando al final de la exposición. Pregunto yo, ¿cuáles creéis que son los obstáculos o las principales dificultades que puede tener el trabajar con agresores de esta manera? Pues para mí, uno de los grandes obstáculos, sobre todo al principio cuando los recibimos, es que muchas personas no reconocen lo que han hecho. Vienen obligados por el juez y es muy difícil y es muy agotador trabajar con una persona que viene y que piensa que no ha hecho nada. Vale, yo planteo, ¿por qué cuesta tanto reconocer el delito? ¿Por qué? Sobre todo al principio cuesta tanto. Pues yo os animo a que nos pongamos en la piel de alguien que ha hecho mucho daño a quien más quiere, que ha hecho mucho daño a su pareja o a sus hijos. Vale, ¿qué pasa? Que al principio esta persona puede no estar preparada para reconocerlo, porque el reconocer que ha hecho mucho daño también le puede llevar a pensar que soy malo, no merezco para nada, no merezco nada, no valgo y otras cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Que a nadie le gusta pensar eso, nadie quiere derrumbarse y hay un instinto de supervivencia. Y luego también tampoco queremos que el otro nos vea como lo peor, que vea esa parte de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas personas? Su mente, que es muy sabia, justifica el delito, lo niega, culpa a la víctima, que es lo que en psicología llamamos mecanismos de defensa. ¿Cómo podemos ayudar a una persona a que supere esto y pueda reconocer el delito? Vale, lo que al menos hago yo, ¿vale?, en mi trabajo, es primero escucharlos y conocerlos. Porque ¿qué es lo que pasa? Si ellos perciben que tú les interesas y que tú puedes ayudarlos, entonces ellos se van a abrir a ti. Van a poder trabajar, van a colaborar contigo, van a tener más motivación. Y entonces, cuando se abren de esta manera es cuando se muestran vulnerables. Y ahí es cuando tú puedes ayudarles a que reconozcan lo que han hecho. Entonces, pues esto es difícil, pero se hace con tiempo, se hace no solamente con el terapeuta, sino se hace entre los compañeros, ¿vale? Y al final, haciendo esto, pues estás ayudando a la víctima. Y bueno, como una mirada auténtica de un agresor que ha sido condenado por violencia de género y que ha hecho un programa de este estilo, pues quiero leeros una carta que escribió una persona, que además fue del primer curso que yo hice. Esta persona fue condenada por lesiones en 2017, tuvo un problema con su exmujer, ¿vale?, por su hijo,
y se encolerizó, fue a su casa a enfrentarla, discutieron y al final acabó agrediéndola, acabó golpeándola en la cara. Y cuando lo recibí, pues no reconocía nada, ¿no? Hablaba con mucha rabia, con mucho rencor y con mucho resentimiento también porque no podía ver a su hijo y porque estuvo mucho tiempo sin verlo. Y bueno, pues la leo. Para quien le pueda ayudar. Para mí el cursillo que acabo de realizar ha sido de gran ayuda para pensar en los errores que me han traído aquí y por tanto pensar en positivo y que las cosas no son como parecen. Hay que pararse a reflexionar, pensar bien antes de tomar cualquier decisión. No hay que dejarse llevar por los nervios ni nada parecido como la ira. Este curso me ha enseñado que antes de cualquier discusión es mejor pensar y tranquilizarse, y si es necesario, darse media vuelta, y una vez tranquilo, hablar y solucionar las cosas, y ponernos en el lugar de la otra persona, y pensar cómo se siente ella. Como digo, este curso me ha servido de gran ayuda a comprender mejor las cosas y así evitar situaciones críticas que no llevan a nada. Por tanto, estoy muy agradecido por haberme dado la oportunidad de haberlo hecho y por eso aconsejo hacerlo a quien lo necesite. Bueno, pues yo, sin mucho más que decir, simplemente agradecer la oportunidad de poder compartir un poquito del trabajo que se hace con agresores, porque de verdad creo que es muy importante, que es muy duro, pero que es necesario, ¿no? Quizá conocemos más la parte de la víctima, pero este mundo es un poco más desconocido, se queda ahí como apartado. Y para mí el traerlo pues es todo un lujo y un placer, así que pues muchas gracias y os animo a que después compartáis lo que queráis, ¿vale? Y doy la palabra a mis compañeros. Muchas gracias a ti, Lidia, y por ajustarte al tiempo. Exacto. Pues escuchamos ahora a José cuando... Bueno, ¿me escuchas? Sí. Vale. Intentaré que... No sé esto que no lo... Vale. Bueno, dar las gracias a la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alhama, a Nani, a Carmen, a Isabel y a esta invitación aquí a este rato de compartir. Creo que lo más interesante siempre viene después, ¿no? Cuando han expuesto las ponentes y podemos dedicar un tiempo a poder construir un coloquio. Creo que lo que nos puede ayudar a salir de los problemas sociales son sobre todo los coloquios, las discusiones no de personas expertas o autoridades, que a veces creo que leer el currículum es un poco como para decir, bueno, ¿por qué estás aquí, no? Estás aquí porque has estudiado o tienes títulos, pero bueno, lo más importante es que estás aquí porque creo que podemos provocar hacer cosas entre todas las personas. Y en el caso de la violencia de género, que es un tema tan urgente, el que se reúnan para hablar de este tema un grupo de personas, pues creo que ya es un aporte muy importante. Agradecer a Lidia todo lo que acaba de contarnos. La carta del final, que creo que me ha hecho pensar mucho, porque finalmente lo que yo voy a exponer va un poco al hilo de la carta que acaba de leer. Quiero decir, está clarísimo que esa carta demuestra que el trabajo que se hace en las cárceles, en las dos vertientes que ella contaba, es muy importante y que hay programas que funcionan. Yo recuerdo que la primera vez que conocí un programa de este tipo fue en Ávila y había mucha gente que dudara que esto pudiera funcionar, ¿no? Y sin embargo sí que es verdad que cuando escuchas los testimonios o cuando escuchas
de voz de las psicólogas que trabajan directamente en estos programas, te das cuenta que hay cambios que sí que suceden y que el maltratador, al fin y al cabo, es un hombre que tiene detrás una historia, que es una persona también. Probablemente no podemos hablar del maltratador como una víctima en el sentido en el que comprendemos una víctima, sino tendríamos que ver cómo enfocar un poco más esa visión del maltratador para intentar comprender qué ha pasado para que un hombre como cualquiera de nosotros pudiera llegar a eso. Es verdad que parece que hay perfiles psicológicos y características que desde la psiquiatría se han construido para tratar de acercarnos al perfil de un hombre maltratador, pero incluso Miguel Lorente, ¿no? El antiguo delegado para la violencia de género de un gobierno pasado, él que es psiquiatra, acaba reconociendo que cualquier hombre, por el hecho de serlo, pues potencialmente podría ser un maltratador en una sociedad como la nuestra, cuyos valores son desafortunadamente todavía muy patriarcales, ¿no? Entonces, yo recojo la visión que ha dado Lidia y mi pregunta es si realmente qué pasa cuando un hombre que ha estado en estos programas de reinserción, de trabajo personal para poder darse cuenta de lo que ha hecho, qué pasa cuando vuelve a la sociedad. Me preguntaba si hay un lugar para los hombres, quiero decir, un lugar para esos hombres que están intentando cambiar y que pueda ser un espacio donde los hombres puedan afrontar la violencia de género desde un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva. Digo colectiva porque creo que los hombres no nos vemos como colectivo, me explico. Cuando hay un caso de violencia de género, lo que sucede es que encontramos los lemas de las mujeres, de todas las mujeres, que dicen si nos tocan a una, nos tocan a todas. Pero no encontramos un lema, diríamos, simétrico en los hombres, en el sentido de si esto lo hace uno, es que lo estamos haciendo todos, ¿no? Entonces hay como una especie de descarga de esa responsabilidad en la violencia de género, en la coyuntura en la que vive ese hombre, o eso es ese hombre que se le han cruzado los cables, pero eso no tiene nada que ver con nosotros los hombres. Y es curioso que, sin embargo, la violencia de género, cuando sucede, todas las mujeres entienden que eso es algo que las toca a todas, ¿no? Nosotros hemos eludido esa responsabilidad colectiva. Lo situamos siempre en un caso coyuntural, en un caso que apunta a ese hombre individualmente, pero no como algo que nos toque colectivamente. En este sentido, por ejemplo, AIGE ha elegido un lema muy interesante para este año. Las mujeres dicen ni una más, nosotros decimos ni uno más. Es decir, que ni uno de nosotros se vuelva un asesino, ¿no? Y ahí estamos haciendo como un ejercicio desafortunadamente, cuando se produce la violencia de género, está tocándonos como colectivo, está aludiendo a nuestro sentido referencial de género como hombres. Tenemos que darnos por aludidos, me parece que es un ejercicio que todavía no lo hemos hecho y creo que es necesario que empecemos a construir esta imagen de hombres como identidad colectiva. Bien. Bueno, ¿qué pasa cuando un hombre sale de un programa de reinserción y entra y vuelve a la sociedad? Yo lo que creo es que ese hombre tiene que volver de nuevo a reinsertarse en una sociedad donde de repente va a volver a encontrarse con todos esos mandatos que construyen esa masculinidad tóxica que es la que está a la base de la violencia de género. Yo he elegido la imagen de un edificio de 3 plantas porque creo que podemos ver mandatos y exigencias para los hombres en 3 niveles. En una primera planta están los mandatos personales, son expectativas muy subjetivas, es algo que tenemos todos los hombres dentro. Es esa planta de lo personal interno,
donde hemos aprendido valores que tienen que ver con la fuerza, sé fuerte, sé seguro, lleva mensajes de sé directo, tienes que ser una persona autoritaria, tienes que llevar la iniciativa, tienes que hacerlo todo perfecto, tienes que funcionar bien. Esa planta es como la planta más personal. Eso no viene de la nada, eso son cosas que hemos ido aprendiendo en los discursos recibidos desde la niñez, en los procesos de socialización, en lo que nos han dicho cuando éramos pequeñitos: no llores, eres un campeón, tienes que ser fuerte. Eso ha quedado de dentro, interiorizado como parte de esa voz que nos va dictando lo que tenemos que ser hombre cuando hablamos de la parte más profunda. Luego hay una parte como más relacional, ¿no?, que tiene que ver directamente con nuestras relaciones, cómo construimos nuestras relaciones y qué buscamos ya en la vida un poco más adulta o en la adolescencia, y que son también como mandatos como muy directos que hay que cumplir para ser un hombre, como por ejemplo tienes que tener pareja, tienes que ser un padrazo, diviértete y sal siempre con los amigos, tienes que ser una persona sexualmente activa y potente, tienes que bueno, y tienes que presumir también de esa propiedad de la familia. Y la familia no solamente como algo que te construye como una especie de orgullo de ser hombre, sino también vinculado a la propiedad. Y luego un poquito más arriba estaría esa planta de lo público. Esa planta de lo público donde hay mandatos que tienen que ver con nuestra figura de lo público. Tienes que tener éxito, tienes que trabajar, tienes que ganar dinero, tienes que presumir de tener esas propiedades, ¿vale? Todo esto es como una marca para ser hombre. Si no cumples estas cosas, te está saliendo de esa identificación. Ahora pasamos por ahí. ¿Vale? Y hay un techo a todo esto. Hay un techo que tiene que ver con esa esfera macrocultural que está recubriéndolo todo. Y es como, diríamos, como tres ejes que atraviesan este edificio, que son: el hombre es la referencia para el género, los hombres son superiores a las mujeres y los hombres son lo opuesto a las mujeres. En el fondo es como tres principios que ponen techo a este edificio. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando un hombre llega a este edificio? Cuando un hombre que ha salido de un programa de reinserción como el que nos estaba poniendo sobre la mesa Lidia, pues que se vuelve a encontrar con que todo lo que él ha recibido de aprendizaje en la cárcel y que él tiene iniciativa de empezar a cambiar, se vuelve a encontrar con una presión muy grande porque no hay lugar para esos cambios. No hay referentes. No hay referentes, no hay espacios donde pueda desenvolverse. No puedes ir al bar y decir que ya no te interesa el fútbol porque a lo mejor te quedas sin amigos. No puedes ir a una relación y comportarte de manera un poco femenina porque van a decir qué está pasando aquí. Entonces, nos encontramos con que hay una presión social para que se vuelva a ser un hombre como usted tiene que ser. A lo mejor hay otro edificio. De repente nos encontramos con que todo esto está cambiando y que de repente ya no le piden a los hombres ser tan fuertes y también les piden otras cosas. Una de las cosas que están pasando ahora es que los hombres reciben también mandatos para ir cambiando estas cosas. No solamente tienes que ser fuerte, ahora también los hombres pueden llorar y emocionar y ser un poco más tiernos. A un hombre ya no le vale solamente hacerlo todo perfecto y funcional. Ahora también los hombres tienen que ser cuidadosos. Un hombre trabaja, ¿vale? Trabaja fuera de casa, pero también ahora los hombres están recibiendo el mensaje de que tienen que trabajar dentro de casa. También no vale con que seas un padrazo, proveedor, que llegas a casa al final del día, abrazas a tus hijos, le das las buenas noches y ahí se acabó. Sino también se exige que seas capaz de ser un padre cuidador, que le cambies los pañales a tu hija, a tu hijo, que puedas pedir permiso para ir a llevar a tu hijo al pediatra.
Es decir, se están añadiendo una serie de requerimientos que tienen que ver mucho con los cambios que están habiendo por parte del mundo de las mujeres. Las mujeres están reclamando salir a lo público y están reclamando hacer las mismas cosas en igualdad de oportunidades que hacen los hombres. Eso está provocando pues, que haya una mutación social y que haya un nuevo perfil. Ahora volveré a esto. Un nuevo perfil que es el de ser también un hombre igualitario. Ahora esto es lo que nos toca. Ahora lo que estamos recibiendo los hombres es una presión para ser hombres igualitarios. Y lo que está sucediendo es que a los requerimientos de antes se añaden otro tipo de requerimientos. Se añaden requerimientos que tienen que ver con esa esfera reproductiva, con esa esfera invisibilizada que habían asumido tradicionalmente las mujeres y que ahora se nos exige que nosotros también las cumplamos. Es decir, si antes los hombres eran los que llevaban la iniciativa en las relaciones amorosas y le bastaba a un hombre solo con presentarse, ahora también a un hombre se le pide que aprenda a seducir. Es decir, ya no vale porque seas hombre, también tienes que estéticamente empezar a cuidar tu aspecto. No solamente seas directo, ya no vale con que digas aquí las cosas se hacen porque lo digo yo, sino trabájate los argumentos. También tú tienes que ser un hombre capaz de dialogar, de razonar. No vale que seas fuerte, también es necesario que seas emotivo, que seas tierno. Vemos en la publicidad como salen modelos de padre con un niño en sus brazos, acunándolo, pero suele ser un padre que también es fuerte, un padre que es estéticamente cuidado. Y bueno, no solamente tienes que salir a divertirte con los amigos e ir a ver el partido, sino también tienes que ser capaz de preparar la cena o ir a hacer las compras. Nos encontramos con que en esas tres plantas de las que hablaba antes hay también una serie de añadidos que han venido con esa mutación, con esa revolución feminista y que esta situación a los hombres los está dejando un tanto descolocados, bastante descolocados diría yo, porque sienten una doble carga, esa doble carga que también tradicionalmente han sentido las mujeres, también la sienten ahora estos hombres. Pero la sienten mucho peor. ¿Por qué? Porque no hay una construcción social que les permita ir asumiendo esas tareas que se añaden. Vuelvo atrás un poquito. Si bajamos un poquito en esos dos edificios, en ambos, porque hay una cosa que está sucediendo y es que los hombres pueden volverse hombres igualitarios, pero no abandonan los valores que les hacen ser el centro de todo. Eso no lo abandonan. Es decir, hay como un subsuelo, hay como unos cimientos, el subsuelo viene después, pero no. Hay como unos cimientos en esos dos edificios que tienen que ver con que el hombre siga siendo el centro de todo. Por ejemplo, una mujer siempre ha estado en la casa llevando a su bebé o llevando a los niños al parque. Ahora resulta que cuando un hombre lleva a los niños al parque o coge a su bebé en brazos, es un buen papá, es un padrazo y todos le miran y se lo reconocen. Pero no ha habido un reconocimiento a las mujeres cuando hacían eso. Y lo han hecho siempre. Y ahora un hombre cuando hace eso es valorado y adquiere una figura central dentro de la imagen pública de lo que debería ser un hombre, ¿no? El hombre sigue siendo privilegiado. Es decir, a pesar de que empiece a ser un hombre igualitario, no ha dejado de renunciar a sus privilegios. Lo vemos permanentemente. Yo trabajo en el tercer sector y es un sector feminizado, pero los altos cargos, cuando subes un poco la jerarquía, siguen siendo hombres. Siguen siendo hombres. Y el otro principio en que los hombres seguimos siendo
opuestos a las mujeres, a pesar de que empecemos a hacer las mismas cosas, se mantiene. Es decir, la marca de que los hombres podemos ser hombres igualitarios y las mujeres pueden ser mujeres feministas que han alcanzado puestos de poder, se sigue manteniendo el límite para que los hombres sigan siendo hombres a pesar de ser igualitarios. Este es uno de los cuestionamientos que nos hacemos dentro del ámbito de las nuevas masculinidades. Nos preguntamos, ¿no será que con esto de las nuevas masculinidades estamos volviendo a reforzar la figura de los hombres frente a las mujeres para seguir manteniendo nuestra vigencia y nuestro estatus? Aunque sea con esto de hombres igualitarios, aunque sea con esto de hombres de nuevas masculinidades. Son preguntas que nos planteamos muchas veces. Bueno, voy terminando. Desafortunadamente, estos dos edificios son a los que, así a grandes rasgos, se puede, o en los que se puede ubicar una persona actualmente. O en un edificio todavía, que podríamos decir, de machismo tradicional, o un edificio donde el hombre avanzado ha mutado, adquiere nuevos valores, se vuelve un hombre igualitario, entre comillas, pero todavía sostenido por unos cimientos que tienen que ver con los mismos cimientos de ese hombre tradicional del patriarcado. Lo peor de todo esto es que debajo, en el subsuelo, sigue habiendo lo que muestra esta diapositiva. Es decir, para que lo masculino siga erigiéndose como lo propietario, tiene siempre que haber una mujer esclavizada, ¿no? Y tiene siempre que haber un hombre que funcione como capataz, como amo, como dueño, ¿no? Socialmente. Y para que lo masculino funcione como sujeto activo, el que aparezca una mujer violada socialmente no es una coyuntura o no es un caso aislado, sino también el caso de la violencia sexual o la violencia por razones de sexo son situaciones estructurales, como contaba la compañera. Y en ese subsuelo, que cuando emerge nos asusta muchísimo, está el fondo de la violencia de género, en el que para que un hombre pueda conservarse como centro, la única manera de explicar eso es a través del miedo. Es decir, es imposible pensar que una sociedad se pueda construir como el hombre como referente si no hay un miedo previo, si no hay una construcción de ese dominio desde la violencia. Y creo que esa violencia, la violencia que escuchamos todos los días o que nos cuentan las noticias, lo que está es alimentando ese miedo estructural del mundo femenino al mundo masculino, ¿no? Me parece a mí que los asesinatos cumplen esa función. Está mal decir que un asesinato pueda cumplir una función, un asesinato en este mundo del género, pero la resonancia que nos queda, lo que nos va dejando en el sustrato de la construcción colectiva de la identidad de género, es que hay una relación de poder, dominio, de vigilancia y de castigo. Y que si no cumples con esos mandatos, esto es lo que puede suceder. ¿Y qué puede suceder? Que un hombre se convierta en un asesino y que una mujer se convierta en su víctima. La pregunta con la que me quedaría y que lanzaría es que, ¿qué pasa? ¿Qué le queda a un hombre que ha podido aprender que se puede vivir de otra manera y que sale de la cárcel? ¿Qué le queda? ¿Qué pasa si resulta que los dos edificios que se le ofrecen acaban teniendo los mismos cimientos? ¿Qué puede hacer? ¿Dónde se sitúa? ¿Qué podríamos hacer los hombres para poder evitar esos tres cimientos que están sustentando la violencia de género? Y son el sentirnos el centro del mundo, el sentir que somos superiores y el sentir que somos siempre opuestos al mundo de las mujeres. ¿Dónde? ¿Qué podríamos hacer?
no digo más. Lanzo la pregunta y... Pues muchísimas gracias, José, por la exposición y por también ajustarte al tiempo, que esto nos permite abrir ahora un turno de preguntas, de diálogo, como decía al principio, un coloquio, pues para enriquecernos mutuamente. ¿Alguien quiere romper el hielo? ¿Alguna pregunta? ¿Una reflexión? Algo que... Hola Lidia, buenas noches. Buenas noches. Hola Lidia, buenas noches. Me llamo Andrés y primero quiero darte la enhorabuena por tu trabajo. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué le dirías tú a la gente que opina que los programas de pena alternativa no son efectivos dada la obligatoriedad de los mismos? Bueno, gracias Andrés. Bueno, es un poco también como he comentado en la charla. Cuando trabajamos en prisión, trabajamos con una persona que es voluntaria, ¿vale? Esto también hay que cogerlo con pinzas, porque a veces la persona quiere hacer el programa pues porque piensa que puede conseguir algún permisillo, porque le va a venir bien de cara a la Junta, ¿vale? Pero ya encontramos con una cierta predisposición a hacerlo. Lo que nos encontramos ahora en nuestro trabajo es gente que viene, la mayor parte de la gente viene y reconoce algo y algo no. Normalmente es más fácil que reconozcan la violencia psicológica que la física, ¿vale? Entonces, bueno, sí, pues quizá le dije esto, ¿vale? Y con estas personas es más fácil trabajar porque están reconociendo algo desde el principio. Luego también, esto pasa poco, pero vienen personas que dicen, mira, si yo le lees la sentencia, dicen, sí, me arrepiento y sí, he hecho esto. Y yo es como, bien, por favor, puedo trabajar bien ahora, ¿no? Luego vienen otras que dicen que no han hecho nada. Y entonces, esto es como digo, se trabaja despacio, se trabaja viendo lo que necesita la persona. Yo la pregunta que le hago es, vale, ahora mismo, bueno, quizá tú pienses que no has hecho esto, pero ¿qué cosas de tu vida necesitas trabajar? ¿Qué cosas te pueden venir bien? Por ejemplo, ¿tú crees que te cuesta expresar las emociones? ¿Crees que a lo mejor te puede costar un poco controlar los nervios? Buscamos cosas que esa persona pueda necesitar y vamos trabajando ahí, ¿vale? Le damos a la persona un objetivo y una motivación. Y entonces, poco a poco, ¿vale? Se va llegando. Eso es un poco... Y la adherencia también se trabaja mucho mediante la alianza terapéutica. Por eso también hay sesiones grupales y sesiones individuales. Esto es una cosa que también enriquece mucho, la sesión individual. Y ver cómo la persona cambia, ¿vale? Y ya está. Pues gracias, Andrés. Hola, buenas. Me llamo Antonio. En primer lugar, intentar, bueno, lo que yo pienso de la pregunta que acabas de hacer, ¿qué nos queda a los hombres? Y pienso que nos quedaría construir un tercer edificio, que es el de la autoestima. El no tener que demostrarle nada ni a los hombres, ni a la sociedad, ni a las mujeres. Simplemente creer que somos lo que somos y no tener que demostrarle nada a nadie. Bueno, básicamente, creo, es una opinión. Y otra pregunta sería, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana? Estaba un poco a los dos, para luchar contra la violencia de género. Sobre todo, ¿qué podemos hacer los hombres? Que soy un hombre. ¿Vale? Gracias. Bueno, ¿se oye? Vale. Lo que has dicho de la autoestima es muy importante. Creo que hay como cinco cosas que acaban rodeando o poniendo el colchón para que aparezca la violencia, ¿no?
yo creo que una de ellas es precisamente el ideal de dominio. Me parece que las personas que siempre quieren dominar a otras son personas que tienen muy poca autoestima, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. También son personas que tienen que demostrar permanentemente la fuerza, el ideal de fuerza que hemos aprendido, ¿no? El ideal de competitividad. Los hombres tenemos un ideal de competitividad en el que si no demostramos que somos más que alguien, aunque sea en lo listo, lo gracioso, lo fuerte o lo que tengas que ser, pues no eres nadie, ¿no? Y a eso añádele lo que acaba de decir Lidia, la represión de lo emocional, ¿no? Es decir, los hombres contenemos las emociones, las aguardamos, ¿no? Vamos muy poco al médico, eso también lo sabemos, ¿no? Eso también lo sabemos. Y aparte de eso jugamos mucho a la violencia, ¿no? En la violencia la banalizamos, la relativizamos o la echamos fuera. Entonces creo que lo que tú has dicho, el tema de la autoestima es muy importante. Y aquí ahora, antes me preguntaba, los grupos de hombres, ¿no? Pues bien, una de las cosas a las que apunta el construir un grupo de hombres va a esto. Fíjate que el grupo de hombres, yo pensaba mientras venía, ¿qué diferencia hay entre un grupo de hombres y un círculo de mujeres, ¿no? Y hay una diferencia. El círculo de mujeres, creo, a lo mejor Carmen me puede corregir lo que quiera, el círculo de mujeres hay como una construcción de eso que se llama sororidad, ¿no? Una especie de hermanamiento, ¿no? En el caso del género. Pero en el caso de los grupos de hombres, lo más interesante es construir, fíjate, la soledad de un hombre. Es decir, y es algo que no estoy diciendo ninguna tontería. Yo recuerdo una charla de prevención de violencia de género hablando de cómo era una charla sobre socialización masculina, cómo los hombres nos socializamos. Y cuando terminó la charla, un señor de aproximadamente unos 60 años se puso de pie y me dijo: a mí me hubiera gustado aprender a estar solo y a saber llevar mi soledad, ¿no? Era lo que él dice: si yo hubiera sabido esto, me hubiera ahorrado muchas de estas cosas que tú hablabas aquí. Y creo que en el grupo de hombres un poco se va favoreciendo este proceso de autoestima, de darte cuenta de que no tienes nada que demostrar, de que las exigencias, de que todas estas presiones que tienes dentro muchas veces son construidas, son mentiras, finalmente son falacias. Ningún hombre puede ser fuerte, controlador, perfecto, sexualmente efectivo, siempre, ningún hombre, ¿no? Y sin embargo creemos, es como una especie de ideal que nos mantiene ahí. Entonces me parece que lo que apuntas es completamente plausible, la autoestima. Es algo que, aunque parezca que la tenemos, lo que tenemos es más que autoestima, tenemos vanidad, no sé, más que autoestima. Y luego preguntabas, la otra parte era... ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros en la lucha contra la violencia de género? ¿Qué podemos hacer? En la vida cotidiana, el día a día. Sí, yo creo que hay cosas que podemos hacer en el tema de luchar frontalmente, es decir, el salir a la calle. Hay como una especie de exigencia política de presionar para que también a los hombres se les incluya dentro de las políticas públicas como parte activa del proceso para frenar la violencia de género. También que los hombres puedan organizarse en asociaciones y salir a la calle cuando hay asesinatos machistas, porque no lo hacen, es verdad, no lo hacemos, y creo que esto es urgente también, que se visibilice esta situación. Y luego ya en el ámbito del día a día creo que los hombres podríamos incluir prácticas que nos ayuden a romper este colchón del que estábamos hablando, ¿no? Y creo que hay opciones, se pueden hacer cosas como no esperar a ir a la cárcel para hacerlas, quiero decir, no esperar a ir a una terapeuta o a una psicóloga para empezar a ver qué te pasa, sino empezar a hacerlo ya. Desde mi punto de vista, todos los hombres deberíamos asumir algún grupo de terapia, creo que hemos un poco satanizado la psicología como si estuviéramos locos, ¿no? Creo que
si empezáramos, por ejemplo, a tener terapia, a practicar algún tipo de terapia, a tener una participación en grupos de hombres, a por ejemplo, tener algún tipo de afición artística que favorece lo emocional, a que pudiéramos además buscar y tener inquietudes en las que pudiéramos leer y reflexionar sobre género. Creo que eso ayudaría muchísimo a empezar a prevenir la violencia a nosotros mismos. No sé. Había que alguna mano levantada. Buenas noches, soy Eliana y mi pregunta va un poco para Lidia y quizá hile con lo que ha dicho José Antonio. Entiendo y comprendo que una cárcel, para mí, visualmente, una persona cuando está en la cárcel y sale de la cárcel tiene que salir reinsertado en la sociedad. Y me sorprende y me llama poderosamente la atención, imagino que desde mi ignorancia, que sea voluntario todo esto. Y entiendo que quizás tú, mejor que nadie, nos puedas explicar el por qué haya personas que están 6 meses y los mandan a su casa y los vuelven a dejar en la sociedad como si aquí no hubiera pasado nada. Y están 3 años, o 4 años, o 5 años y no hacen nada absolutamente por revertir su situación. Porque yo creo que el Estado tiene esa obligación. Me explico. Yo no entiendo una cárcel como que te encierro en una habitación, castigado, echo la llave y de aquí a 3 años nos vemos. Es un error. Y quizá eso hile un poco con la respuesta a tu pregunta, que qué le queda a un hombre. Yo creo que lo que a un hombre le queda es reeducarse e intentar, dentro de la medida de lo posible, yo creo en que las personas pueden cambiar, tengo esa fe. Algún día la perderé, pero no perderla nunca. Pero creo que las personas pueden cambiar y el propósito de enmienda existe. Pero claro, si tú a una persona la encierras en una habitación con llave y allí la deja y me olvido de ella y no hago ni pongo ninguna medida para que eso no vuelva a ocurrir cuando esta persona salga a la calle, lo que le queda es nada, a mi entender. Porque vuelve a salir a lo mismo que ya tenía antes. O quizá peor, porque indirectamente se culpabiliza que por culpa, y eso lo he escuchado muchas veces, por culpa de mi mujer que me denunció, por culpa de mis hijos que me denunciaron, por culpa de esta señora que nos dijo que yo la había violado, por culpa de... Entonces lo que le queda es nada. No sé vuestra opinión, y gracias. Gracias por tus palabras. La verdad es que sí, planteas una cosa muy interesante, ¿no? Que es ¿por qué es voluntario que la persona se trate? Es verdad que eso es un artículo que está en la Ley General Penitenciaria, la Ley Orgánica, y dice no solamente este tratamiento de violencia de género, sino que todo lo que se hace en una prisión con un penado es voluntario, es decir, no se puede forzar a la persona a hacerlo, ¿vale? Luego, tú planteas también, o lo que yo entiendo que planteas también un debate interesante, que es, me basta o nos basta con que la persona esté en prisión, esté tantos meses, reciba un castigo y ya está, o es más importante, o yo creo que es más importante que a la persona se le reeduque, que la persona haga algo y que la persona se reinserte, ¿no? Esto es un debate también muy interesante. Yo soy partidaria de la segunda parte. Y quizás por eso al principio me costaba entender un poco por qué estas personas condenadas estaban en libertad, ¿no? Es un poco de por qué están en libertad con lo que han hecho, me costaba. Pero luego realmente veo que lo que hacen con nosotros tiene un significado, tiene un sentido. Y es porque la cárcel así en España está planteada y no es de las peores en ese sentido.
digámoslo así, que hay cárceles que son más punitivas, que le importa más el castigo, como son por ejemplo las de Reino Unido o las de Polonia, donde el tratamiento hay casi cero. Luego están, si nos vamos a los países nórdicos, a Noruega, Suecia, donde es todo programas obligatorios y que la persona salga reinsertada. Y luego en España tenemos como una cosa mixta, ¿vale? Entonces sí que comparto tu opinión y tu impotencia, ¿no? Y la necesidad de que se haga algo, de que no sirve de nada que la persona esté en el patio, que hay recursos para que se pueda hacer algo para que esa persona salga de prisión y haya aprendido, ¿vale? O al menos intentarlo, porque es una responsabilidad de todos, ¿vale? Así que gracias. Buenas noches. ¿Qué dificultades o ventajas os encontráis en el desarrollo de vuestra actividad profesional siendo una mujer que trabaja en un contexto masculinizado o como un hombre en un contexto nuevo de lucha por la igualdad desde la mirada de los hombres? Bueno, dificultades, me encuentro muy solo en el trabajo. A ver, cuesta muchísimo, porque normalmente cuando hablas de género es lo que normalmente decimos. Cuando hablas de género, los hombres no se sienten aludidos. Son el género presupuesto, ¿no? Ellos son hombres y las mujeres tienen género, pero ellos no, ellos son el presupuesto. Entonces cuesta mucho porque en nuestra cultura, creo que esto es cultural, ¿no? En nuestra cultura la problematicidad del género se ha vinculado a la mujer, los hombres no tenemos ningún problema. Entonces el poner en marcha actividades que tienen que ver con género, pues muchas veces no lo puedes hacer así directamente, y decir, vamos a hacer un taller de género, ¿no? Los compañeros del trabajo, sino tienes que introducir actividades que llegan a ese punto en el que aparece la evidencia de que el género nos está afectando, que la construcción de esta identidad de género nos está afectando. ¿Qué sé yo? Cuando reúnes a los compañeros y les propones hacer, pues, un taller que tiene que ver con algo artesanal, o les propones formar parte de una actividad que está relacionada con cuidados, ¿no? Entonces, ahí pueden surgir pequeñas reflexiones, razonamientos. Creo que los hombres, hay un momento en que hay espacios en los que los hombres entran en crisis con su masculinidad. Por ejemplo, los hombres cuando entran en paro, cuando se quedan sin trabajo, ese es un momento a lo mejor en el que se puede trabajar. Los hombres, por ejemplo, cuando se enferman. Cuando un hombre se enferma, entra en un momento de vulnerabilidad, ahí también se puede trabajar, ¿no? Cuando un hombre, por ejemplo, pasa de su edad adulta en la que ya lo da todo y de repente empieza a entrar en una edad en la que se da cuenta de que no puede ser el hombre que antes era, ¿no? Ahí también se puede empezar a trabajar. Se puede empezar a trabajar con los adolescentes. ¿Por qué? Porque están en un momento en el que la construcción de la identidad todavía es crítica. Lo más difícil es trabajar con un hombre que piensa que no hay ningún problema, ¿no? Ahí es donde hay dificultad. Pero claro, todos los hombres tienen un momento crítico en su vida. Y en esos espacios críticos es en los que puedes entrar a abrir la reflexión sobre género. Y buscar esos espacios, si realmente queremos cambiar, son espacios donde puede funcionar muy bien. Por ejemplo, en los espacios de desempleo, en las oficinas de colocación de empleo, no estaría de mal introducir el taller de género. No sé, esa es la situación actual, pero es verdad que cuesta mucho posicionar a los hombres. Sobre todo porque un hombre que expresa emociones o un hombre que comparte ciertas cosas piensa que va a ser menos hombre, piensa que va a perder estatus o privilegio.
Y eso da muchísimo miedo. No saben las ganancias, creo que no se han probado las ganancias de esto. Las ganancias. Y tampoco hemos hecho mucha difusión de esas ganancias. Creo que tendríamos que empezar a hacer la difusión de las ganancias. ¿Qué pasa cuando un hombre, por ejemplo, es capaz de ser más femenino? De esto no se ha hecho difusión. Y lo que pasa cuando un hombre es más femenino es que se siente más tranquilo, más a gusto, más feliz, con la comodidad de no tener que demostrar, como decía el compañero, ¿no? Y más honesto con lo que siente y con lo que le pasa, ¿no? Estas son las cosas que normalmente no se dicen. Bueno, gracias. Yo quería también responder a esta. Sobre todo quizá, a lo mejor algo que a alguien le puede surgir la pregunta es si influye, ¿vale?, el género a la hora de dar un programa con agresores, ¿no? Es decir, si influye en algo que quien lo dé sea una mujer o sea un hombre. Bueno, esto era una cosa que yo también me preguntaba antes de hacerlo, la verdad. Digo, ¿influirá? Entiendo quizá que a lo mejor la primera vez que yo me presento en la sala pues no imponga tanto que un hombre grande y fuerte y que bueno, pues que soy una mujer, y al principio algunos también van con los prejuicios de que soy una mujer joven y de que vengo a hacerles un lavado de la cabeza feminista, ¿vale? Algunos luego me lo dicen, es que yo pensaba que esto iba a ser así y no. Y luego se dan cuenta de que no, ¿vale? Estos son prejuicios por encontrarse pues a una chica y además una chica joven. Pero luego también la sorpresa es que yo veo que sueltan cosas, yo creo que algunas veces les da igual que sea mujeres, que sea una mujer, porque ha oído como sueltan barbaridades sobre las mujeres y yo estando delante, ¿vale? O sea que en ese sentido sí que pues, lógicamente el género influirá, pero a mí no me supone un impedimento. A la hora a veces de relacionarse conmigo, pues a lo mejor sí que alguno en privado, pues a lo mejor, bueno, hasta la próxima, guapa, venga, guapa. No, hay que decirle que yo no soy guapa, ¿no? Yo soy doña Lidia, ¿vale? Y eso, la verdad es que lo que es miedo, lo que es sentirme intimidada, no he tenido. Pero es algo que está ahí y que bueno, está presente, pero la verdad es que en ese ámbito no.